Continuamos con esta serie hablando acerca del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que es nuestro pasaje de referencia. Dice una vez más: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hemos revisado en una sesión anterior lo que causó el pecado y la necesidad de que venga Jesucristo para salvación. O sea, un creyente, una persona, un pecador, mejor dicho, no puede salvarse a sí mismo, no puede. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos no podían hacer algo para quitarse el pecado, tenía que ser otro. A tal grado es eso que hoy en día ninguno de nosotros podríamos salvarnos si no sea por la gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ninguna obra que nosotros hagamos, ningún acto podría salvarnos. Por ejemplo, cuando revisamos Tito 3:5, ¿qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos hacer ninguna obra buena que nos salve. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es muy clara, diciendo que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Que nada de lo que el hombre haga puede sorprender a Dios a tal grado de decir: está bien, por lo que tú has hecho puedes entrar al cielo. Nada, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el único sacrificio que Dios aceptó. Hoy en día tenemos iglesias, sectas, nuevas tendencias que están hablando acerca de que uno tiene que pagar ciertos votos, ciertos sacrificios. Usted conoce parte de la historia, tiene partes muy oscuras, como por ejemplo las indulgencias, cuando la gente que tenía dinero, compraba indulgencias, escritos que decían que tú eres salvo, ¿no? Y salvabas a toda tu familia, también podías comprar para toda tu familia. Entonces, todo eso se fue aclarando cuando las personas empiezan a estudiar la palabra de Dios y se dan cuenta que la salvación es por gracia, no por obras. Ahora, continuando en esta misma línea, ahora avanzamos un poco más. Dice que fue sepultado conforme a las Escrituras. Algo muy importante en el Evangelio, hermanos, es no desligar el sacrificio de Cristo con su resurrección. El sacrificio de Cristo es la parte en la que nosotros entendemos lo que Cristo hizo por mis pecados. El sacrificio es completo, es único, es un único sacrificio, una vez y para siempre. Entonces ya no hay nada más que añadirle a esto. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que si una persona se queda solo con el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces tendrá un Cristo crucificado, a quien honramos, a quien veneramos, pero que está inerte. O sea que la clave del cristianismo no está solamente en la crucifixión. Y es por eso que Pablo aclara y dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué la religión cristiana? ¿Por qué el cristianismo es una religión muy diferente a otras? Porque es la única religión, así decirlo, que plantea que su Dios está vivo. Ninguna otra religión, hermanos, ninguna otra religión plantea algo tan fuerte como el cristianismo. El cristianismo plantea que el Dios a quien adoramos, a quien servimos, a quien le entregamos nuestra vida, no está muerto. Esto es muy importante aclarar. ¿Por qué? Porque es más fácil tener una religión con una estatua, con algo a quien yo puedo tenerle cierto respeto. Mire, estamos ahorita en un departamento que está plagado. Ayer yo escuchaba, porque me hicieron un tour y conocía y escuchaba muchas cosas acerca de las creencias. Creencias sobre el cerro, creencias sobre un cerro dividido, creencias sobre el tío, creencias de muchas cosas. Entonces la gente le tiene cierto tipo de respeto, pero seamos sinceros, son cosas inertes. La gente me dice:
puede ser, dicen que paz y cosas así. Entonces, pero cuando hablamos de Jesucristo, nosotros no estamos hablando de alguien que está muerto, de algo inerte. Él resucitó. Si no hubiera resurrección, hermanos, estaríamos al mismo nivel que cualquier otra creencia. En la India tienen 33 millones de dioses. ¿Usted sabía eso? 33 millones. Creen en la reencarnación. Tú no puedes, mire, naces en una casta, por ejemplo en la India. Si naciste en una casta inferior, tienes dioses para tu casta. No te puedes casar con gente de otra casta porque son parte de la cultura. La religión y la cultura están muy, muy ligados. Entonces tú tienes dioses para todo. No puedes estar pisando tal animal porque tal vez era un antepasado tuyo, cosas así. Y tienes que cuidar muchas cosas porque si no lo haces bien, tal vez vas a reencarnar en otra vida en algo que no te gusta mucho, una cucaracha, algo así. Y aunque no crean, la gente cree en estas cosas. Cree. Así como tenemos en Bolivia tenemos mucho panteísmo, mucho animismo, que la Pachamama, que la tierra, que el sol, que sacrificios por aquí, por allá. Estamos hablando de cosas inertes. Mucha gente me habla y me dice, pero yo le he pedido cosas a tal santo, a tal virgen y realmente se me han cumplido y cosas así. Bueno, y me gusta mostrar un poco este pasaje en Salmo 115. Tal vez es un buen pasaje que usted puede utilizar en algún momento. Versículos 3 en adelante, Salmo 115, versículos 3 en adelante. ¿Qué dice? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Escuchen bien esto, se parece mucho a los santos que he visto ayer por todas partes. Obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos. La gente que cree en santos, la gente que cree en vírgenes, en una y otra cosa, según la Biblia, son como las personas que lo hacen. Huecos, están huecos como esas imágenes. Tienen un vacío dentro. Y peor, las personas que confían en ellos, un hueco más grande tienen todavía en su corazón. La necesidad de creer en algo está desde el Antiguo Testamento. ¿Sabe que desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió al monte para hablar con el Señor, ahí estaba ahí el pueblo, ¿no? Que se olvidaron de todo lo que el Señor les había... Ahí le dijeron a su hermano, haznos un becerro, algo que podamos adorar. Entonces la gente siempre está tratando de ver para creer. Porque la gente se siente tonta, se siente como... Hay gente que me ha dicho, a ver, pero ¿tú de verdad crees que cuando uno agacha su cabeza y cierra los ojos, hay un Dios que te está escuchando? ¿Hay alguien ahí que está diciendo, sí, te estoy escuchando? ¿Es cierto esto? No, pues para ellos es más fácil arrodillarse frente a una imagen, ¿no? Arrodillarse frente a una imagen. Cuando nosotros pensamos en esto, nosotros también como cristianos tenemos que pensar, ¿qué símbolo para nosotros como cristianos nos puede identificar? Alrededor del año 100 después de Cristo, muchas personas se persinaban como símbolo de su credo o por el miedo de no morir de tal manera como Cristo murió en la cruz. Tertuliano lo instituyó como una tradición en sus escritos que se heredó desde entonces. La cruz no es un símbolo físico de nuestra creencia como el centro de la creencia misma. Lo que sucedió en esa cruz es lo que debe trascender en nuestra fe. Ahora, si nosotros como cristianos, o sea, usted no tiene por qué estar cargando una crucecita aquí, porque Cristo ya no está crucificado. Esa es una parte de la historia. Cristo ya no está crucificado. Usted va a ver gente que agarra el crucifijo. Mire, ha pasado por tantas etapas esto de la cruz, que primero le tenían terror, pero desde que Cristo murió, mucha gente ya le tenía más respeto. Y hasta miedo, ¿entiende? Cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Nunca he escuchado esas frases, ¿no? ¿Sabe que le dieron cierto tipo de misticismo a esto? Entonces la gente ya utilizaba la cruz con otra connotación, como de protección. ¿Nunca usted ha visto historias de vampiros? Cruz, ¿verdad? Con la cruz, con la cruz. Entonces la gente piensa que la cruz es como un tipo de protección. Hasta hoy en día la gente agarra cuando está
con su crucecita, ¿no? Y agarran. Los futbolistas, ¿qué hacen los futbolistas cuando entran a la cancha? Persinarse, ¿no? ¿Por qué se persinan? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted por qué se persina un futbolista antes de entrar a la cancha? Ay, no, que no me lesionen, que no me pase nada malo. Entonces, protégeme, ¿verdad? ¿Qué es eso? La gente piensa que la cruz es un tipo de protección. No, que no me lesionen como a Socha. Y la gente está pensando que la cruz tiene esa connotación de protección. Y una vez más hemos caído en eso. Adorar cruces. Adorar un Cristo crucificado que, como hemos explicado en un anterior estudio, el sacrificio de Cristo en la cruz es trascendental para nuestra salvación. Pero no termina ahí. El evangelio completo no habla de un Cristo que murió. Bueno, ya está clavado ahí. Pero no quedó ahí. Él resucitó. Mire, algunos de los símbolos que han sido utilizados en lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿usted ha visto en los automóviles un pescadito? Entonces, nunca se ha puesto a pensar, pescadito, ¿por qué el símbolo del cristianismo el pescado? Bueno, algo interesante es que la palabra en griego, ictus, era también como un acróstico de una frase en hebreo. La frase en hebreo se traducía como Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y lo interesante es que esta frase, la letra de esta frase, de cada una de estas palabras, formaba también la palabra ictus, que en griego es pescado. Pero por si acaso el pescado o los pescados eran símbolos para otras culturas. Símbolos de deidad, símbolos de fertilidad, para egipcios, para romanos. O sea, habían otras culturas que utilizaban el pescado, pero para el cristianismo también tenía una connotación, especialmente por lo de la frase. Ahora, yo no estoy en contra de que la gente utilice un pescado como símbolo del cristianismo. No, pero si nosotros quisiéramos ser un poco más bíblicos, ¿qué símbolo utilizaríamos? ¿Qué es lo que marca nuestra victoria como creyentes que nos separa de cualquier otra creencia? La resurrección, hermanos. La resurrección es la clave del cristianismo, de nuestra fe. En 1 Corintios capítulo 15, en el mismo pasaje que estamos estudiando, yo le invito a que usted revise el versículo 14. 1 Corintios 15, 14. ¿Qué dice? 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire, hermano, lo que está diciendo aquí la Biblia es que el sentido del evangelio completo no está en la muerte de Cristo en la cruz que hemos explicado en el anterior estudio, sino en la resurrección. Porque hasta que Jesús estaba en la cruz clavado, Satanás había obtenido la victoria. Habían asesinado al Hijo de Dios. No habían cargos. Hay un libro de MacArthur que me gusta mucho que se llama El asesinato de Jesús, que explica detalladamente cómo fue este juicio. ¿De qué lo acusaron? ¿Qué pasó? Nuestro Señor dejó claro que deberíamos identificarnos con la gente como creyentes. Pero los símbolos que el Señor marcó para nosotros no son símbolos físicos, por si acaso. O sea, Jesús jamás ordenó y pintarán un pescadito en sus automóviles. No hay eso. Y ustedes cargarán una crucecita para protección. No hay eso tampoco, hermanos. O sea, un símbolo físico del cristianismo no tenemos. Pero sí tenemos, por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos. Miren, esta es la marca que un creyente debe llevar. Si tenéis amor los unos por los otros. Qué interesante, ¿no? El cristiano verdadero es una persona que ama, pero que ama incluso a su enemigo, ora por su enemigo, porque Jesús lo ordenó, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. ¿Quién pues va a amar a su enemigo? No es pues fácil, hermanos. No está en nosotros amar a alguien que nos lastima. ¿A usted alguien que le ha estafado lo va a amar? No, ¿ve? Alguien que le ha hecho daño. Oren por los que los ultrajan, dice. Imagínese esto, le voy a poner un caso extremo. Una chica de 15, 17 años fue abusada sexualmente y ella llega a una iglesia
Y en la iglesia le predican acerca de Jesucristo, todo lo que hemos explicado en el anterior estudio, cómo Cristo pagó por sus pecados y que ella puede tener vida eterna si entrega su vida a Cristo. Muy bien, entrega su vida a Cristo. Pero ella tiene que entender de que ahora el amor de Dios vive en ella. A tal grado que parte de su crecimiento es, dice, ora por los que te ultrajan. O sea, tienes que orar por aquella persona que abusó de ti, por el violador. ¿Quién en su sano juicio podría hacerlo? Humanamente, hermanos, no es posible. Por eso es que se necesita del Espíritu Santo, del amor de Dios que mora en nuestros corazones, porque humanamente no es posible. Pero para un cristiano que está luchando con eso, dice: Señor, no me nace amar a tal persona, pero te pido que pongas amor en mí. Pues no es posible. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo? Otra forma de identificarnos como verdaderos creyentes es por los frutos. Por sus frutos, dice Mateo 7, del 15 al 20, los conoceréis. ¿De qué frutos estamos hablando? Cuando la Biblia habla de frutos, hermanos, tenemos que entender, hay muchas palabras que por su significado tienen 2 o 3 significados y tiene que utilizarse según el significado, porque el idioma español, y eso quiero que me entiendan, es un idioma que es muy limitado. Ahora, ¿qué es lo interesante? La palabra fruto, cuando hablamos de fruto, tenemos 2 explicaciones de fruto. Uno, que es el fruto cuando tú llevas la palabra de Dios y cuando una persona se convierte, pues es fruto, es fruto. Pero también estamos hablando de un fruto espiritual que no es físico, que no es un nuevo creyente. Según Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu, y entendemos, y esta es la característica de un cristiano verdadero, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, usted se va a dar cuenta de una cosa: cuando uno es creyente de verdad, uno no puede saber, este no es creyente, pues el hermanito está viniendo a la iglesia. Tú no puedes ver a simple vista físicamente si él es o no es creyente, porque la gente puede cerrar sus ojos, puede levantar su mano, lo que usted quiera, puede botarse, puede patalear, lo que quiera, y luego levantarse y seguir siendo el mismo diablo de siempre. Entonces la gente no tiene por qué estar dejándose llevar por lo físico. Pero hay ciertas características en el creyente que Pablo le dice a la iglesia en Galacia: el fruto del Espíritu, aquel que tiene a Jesús en su corazón, al Espíritu Santo que mora dentro de él, desarrollará el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu tiene 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces usted ve a un hermano que tiene amor, sí, gozo, pero no tiene mucha paciencia. Entonces usted dice: este no es cristiano. No se preocupe, porque como entendemos fruto, ¿por qué utilizó Jesús esta palabra fruto? Porque un fruto no se da de la noche a la mañana, hermanos, ¿verdad? Es un proceso. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, entendemos, dice: estando persuadido de esto, dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, ninguno aquí es un cristiano último modelo, que tenga todas las cualidades, todos los dones. No hay eso, hermanos. Estamos en un proceso. Por eso usted tiene que entender que en la iglesia va a haber algún hermano que es bueno, pero que a veces es impuntual, ¿verdad? Hay un hermano que, bien fiel para sus ofrendas, pero no viene a la vigilia. Entonces tú ves ciertas características en los creyentes porque están en ese proceso de crecimiento hasta que Cristo vuelva. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si quisiéramos buscar un símbolo físico de nuestra creencia como cristianos, la cruz no es, porque eso es parcial. El pescado, no, aunque no está en contra de utilizar un pescado, un ictus en su coche o esas cosas. Pero un símbolo físico de nuestra creencia, sinceramente, tendría que ser una tumba vacía, hermanos. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, la tumba vacía completa el evangelio que nosotros tenemos que enseñar. ¿Cómo es posible que una persona vuelva de la muerte? ¿Es posible? Hay muchas aclaraciones que tenemos que dar. Médicamente, porque yo he charlado con algunas personas, hay una película que yo vi de una niña, que esto es un caso real, ¿no?
de una niña que tenía una enfermedad incurable, ¿no? Y que se cayó dentro de un árbol. Creo que la película se llama Milagros del Cielo, no me acuerdo. La cosa es que la niña cae dentro del árbol, cae inconsciente, está muerta por algunos minutos, pero vuelve. Los médicos, ¿cómo llaman a esto? Un reinicio del sistema. O sea, no tienen una explicación ni siquiera médica clara, pero dicen es como que se apagó, pero se volvió a encender. O sea, que volvió. ¿Puede ser esto posible? Bueno, aquí en Bolivia nosotros tenemos el caso, por ejemplo, tenemos el caso de un conocido artista. Si alguna vez alguien ha escuchado de Tralala, de que es una empresa de comediantes y todo eso es comedia, uno de los fundadores, Peter Travesí, de esta compañía de teatro Tralala, cuando él falleció, esto fue interesante, miren, porque él falleció, lo enterraron y su esposa no podía dormir, dice las anécdotas acá en Bolivia, que la esposa no podía dormir porque la atormentaban ciertas pesadillas, y esta mujer fue a consultar y parece que un brujo, alguien le dijo, tu esposo no está muerto, no, pero lo enterramos. Y como ella tenía los derechos de exhumación, lo sacaron al cuerpo de Peter Travesí, y esto está en los escritos de Bolivia. Cuando abrieron el ataúd, estaba arañado, completamente arañado. Entonces, ¿qué es lo que se cree? ¿No? Que reaccionó, hubo un release, y que el tipo realmente dentro del ataúd volvió y empezó a querer salir. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque mucha gente ha atacado la resurrección de Cristo. Mucha gente ha dicho, no, Jesús no resucitó. Lo que pasa es que no estaba bien muerto. Ahora, si se acuerdan del anterior estudio, cuando nosotros hablamos de que el corazón de Jesús médicamente reventó, no hay pues posibilidad de un reinicio. Pero nosotros tenemos otro argumento más, que Jesús, y esto es algo interesante a diferencia de las personas que dicen, yo estaba muerto por 3 horas y después volví a la vida. Mire, es tan grave esto que hay gente que ha dicho, yo estaba muerto, y en ese lapso que estaba muerto, pues vi el cielo, y Dios me mostró hasta el infierno, y me ha traído otra vez para que les dé una palabra. ¿Qué hacemos con esta gente? Bueno, habría que mostrarles Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿verdad? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿qué dice? De la manera que está establecido para los hombres, morir una sola vez, y después de este juicio. O sea que, para la Biblia, la persona no puede volver del más allá. Médicamente están tratando de dar explicaciones, pero ¿cuál es la diferencia con Jesucristo? ¿Podemos comparar a Jesucristo y su resurrección con otras personas que, como esta niñita que volvió, que se reinició el sistema y que después de ese reinicio ya no tenía ninguna herida? No, por un principio. Y vamos a ir a la Biblia. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. A ver, Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21. Respondió Jesús y le dijo, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, fíjese, la gente estaba pensando que estaba hablando de que él iba a ir con un martillo, un combo, iba a destruir el templo de Jerusalén. No, él estaba hablando de su cuerpo. Destruyan este cuerpo, en 3 días volveré. Ninguna persona en la historia de la humanidad ha podido predecir su propio regreso, más que Jesucristo. Cuando alguien me dice, pero es que hay una niña que volvió a la vida, ¿y acaso esa niña dijo, por si acaso mamá, me voy a morir por unos minutos, pero no te preocupes, no llores que voy a volver? No, no lo hizo, pero Jesucristo sí. Jesucristo agarró y les dijo, en 3 días me levantaré. Mire Juan capítulo 10 versículo 17, otra referencia. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea que Jesús está diciendo, yo puedo morir, pero puedo volver, porque yo puedo poner mi vida, yo la estoy poniendo y yo la puedo volver a tomar. Juan capítulo 16, otra referencia. Juan 16, versículos del 16 al 23. Ahora, ¿qué dice aquí? Lo que me interesa dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. O sea que Jesús está diciendo, voy a ausentarme, pero voy a volver. Durante mucho tiempo les estuvo diciendo a sus discípulos, voy a morir, pero en 3 días voy a resucitar. Miren, más claro, Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, el tiempo el que iba a estar muerto, Él lo determinó. Mateo capítulo 16, versículo 21, otra referencia, miren. Y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Jesús dejó claramente establecido que su resurrección era algo que estaba ya dicho, que ya estaba planificado. En Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33, y después que le hayan azotado, Jesús está hablando de su sacrificio, ¿no? Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, la resurrección no es algo que el cristianismo se haya inventado, porque ahorita voy a explicar cuáles son los ataques en contra de esto. O sea, no es que los cristianos nos hemos inventado un Cristo resucitado, no. Él mismo habló de que iba a resucitar. Él mismo dijo en qué momento lo iba a hacer y cómo iba a hacer esto. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué 3 días? ¿Por qué Jesús no podía resucitar ese mismo momento? Una respuesta bíblica para esto, o sea, un versículo que me diga, por esto 3 días, no hay. Sin embargo, algunos que estudian, y no es una rama de la teología, pero sí muchos se han encargado de estudiar los números en la Biblia. ¿Usted sabía que hay muchos números en la Biblia? Por ejemplo, el número 40, ¿no? 40 años en el desierto, 40 días de ayuno, 40. Otro número, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 meses, el 7, el 10. Algo interesante del número 3 es que cuando uno menciona el número 3 en la Biblia, lo va a encontrar mucho cuando se habla de la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Por qué? Porque en muchas culturas, cuando tú repetías las cosas por 3 veces, era infalible, completo, único. No hay nada más que añadir ni quitar esto. Por eso el 3 era completo. A tal grado llegamos que la Trinidad, ¿por qué creen que es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? 3 también. Así como Jonás estuvo en el pez durante 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. La obra tenía que ser completa, perfecta. No me voy a poner a divagar en eso de 3 días. Pero aquí lo interesante es que al tercer día Él resucitó. Este evento de la resurrección, hermanos, algunos han dicho, los cristianos se han inventado esto de la resurrección. Pues tenemos 3 escritores, historiadores: Josefo, el 37 al 110 después de Cristo; Justino Mártir, el 100 al 165 después de Cristo; y Tertuliano, el 160 al 220 después de Cristo. Estos historiadores, en sus relatos, en sus escritos, confirman que este hombre resucitó. Y estos 3 que he mencionado, Josefo, Mártir y Tertuliano, no es que sean cristianos, no, son historiadores, pero que ellos revisan lo que ha pasado con este hombre Jesucristo y registran que este hombre estaba vivo después del 33, después del 30 y tantos después de Cristo, o sea, que él volvió a la vida. Esto es interesante. ¿Qué más sabemos? Vamos a analizar un poco una de las teorías en contra de la resurrección. Por ejemplo, algo importante que hay que entender es cómo es que Jesús fue enterrado y cómo es posible que Él pueda resucitar. Vamos un momento a Mateo capítulo 28. Mateo 28, del 11 al 15. Ahora le explico, antes de leer este pasaje. La gente que tenía plata en el tiempo de Jesús, cuando morían, los ponían en tumbas transitorias. Antes de ser enterrados, los ponían en tumbas transitorias. La gente que tenía una posición económica de media para arriba podía tener su propia tumba transitoria. Eran cuartos con pequeñas habitaciones, ¿ya? Jesús no tenía dinero. Es posible que este lugar donde lo enterraron, donde lo pusieron en el sepulcro, haya sido prestado o alquilado. Lo interesante es que era como un pequeño cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponían al muerto ahí? Porque muchos familiares, recuerden, no tenemos taxi, no tenemos teleférico, no tenemos nada de esas cosas en ese tiempo. Entonces la gente
que se enteraba que alguien había muerto, tenía que caminar largas distancias hasta llegar al entierro del ser querido. Lo mismo que pasó con Lázaro, ¿se acuerdan? Jesús tardó, porque habían distancias, a pesar de que no era larga distancia, pues la gente tenía que caminar hasta llegar al lugar. Entonces lo ponían en tumbas transitorias. Explico un poco. Bajaron a Jesús, para darle continuidad al anterior estudio, bajaron a Jesús de la cruz. Parte del proceso era agarrar y ponerle perfume o hierbas aromáticas y lo envolvían al muerto en unas telas. Lo ponían en estos cuartos o estas tumbas transitorias. ¿Por qué le ponían esto? Por el hedor. Porque posiblemente estaban unos días ahí, que duraba el velorio, por así decirlo, varios días, y el muerto, por la putrefacción, podía empezar a oler. Entonces le ponían perfumes, especias aromáticas y lo envolvían. Muy bien, entonces pusieron a Jesús en esta tumba transitoria. Ahora, para evitar que mucha gente robara cuerpos o los huesos, que se traficaban muchas cosas, entonces, y que recuerde que estamos en un tiempo donde la medicina estaba en experimentación, todavía mucha gente se robaba cuerpos para seguir experimentando cosas, probando cosas nuevas. Entonces, sellaban la tumba. ¿Cómo? Una piedra circular de 5 pies de diámetro que pesaba alrededor de 2 toneladas. Cuando la tumba estuvo preparada, un equipo de trabajadores probablemente puso la piedra en su lugar con una cuña que evitara que rodara por la zanja que estaba justamente al frente de la tumba. Le explico, aquí está la tumba, el cuarto, y tenían una piedra muy grande que a veces la acuñaban. Esto es parte de las historias. Quitaban la cuña, la piedra sellaba la tumba. Otra forma es que venían muchas personas, ¿ya? Y movían la piedra entre varios hasta tapar la tumba. No era una piedra ligera. Estamos hablando de una piedra que pesaba más o menos 2 toneladas. Ahora, ¿qué es la primera acusación? Hay mucha gente que dice, Jesús no resucitó. Ahora, explico. Cuando Jesús murió, dice, consumado es. Hubo un gran estruendo, hubo un gran temblor. Usted conoce la historia. El sumo sacerdote volvió, la tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba rota. Ahí se dieron cuenta de algo interesante. El sumo sacerdote se dio cuenta de algo. La tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo ya no, estaba rota. Había una señal. Dios estaba diciendo, ahora ya hay algo que puede hacer la unión entre Dios y el hombre. Ya no está separado, ya no hay un velo. Ahora hay un acceso. Ese acceso lo hizo Jesucristo cuando murió en la cruz. Pero Caifás, el sumo sacerdote, todavía tenía una alternativa. Porque esto, hermanos, iba a salir de control. Porque este hombre, Jesucristo, dijo que iba a resucitar. ¿Qué tenían que evitar los religiosos en ese momento? Que resucite. ¿Por qué era importante que él no resucite? Porque si Jesús resucitaba, y esto es desde la mente del sumo sacerdote, si Jesús resucitaba, todo lo que este hombre había dicho es verdad. Habían matado, habían asesinado al Hijo de Dios. Y esto no era cualquier cosa. Podía sublevarse, el pueblo podía sublevarse, rebelarse. Podía haber un gran tumulto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Caifás estaba muy preocupado. Fue a pedir una guardia. Por eso vemos que hay una mezcla entre religión y política muy interesante. Caifás va y pide una guardia romana. Una guardia romana, hermanos, es una cantidad de unos 16 hombres entrenados para luchar. No voy a dar muchos detalles de esto, pero cuentan algunos libros que los soldados romanos eran máquinas de guerra, o sea, eran entrenados para batallar. Un soldado romano podía pelear hasta 6 horas seguidas con un hombre cuerpo a cuerpo, porque eran entrenados para eso. Usted ha visto Espartaco y estas series. Estos hombres eran entrenados para batallar durante muchas horas. 16 de estos hombres entrenados fueron a custodiar la tumba. Caifás estaba preocupado. ¿Por qué? Si Jesús resucitaba, todo su sistema se venía abajo. Entonces Jesús no tenía que resucitar. Pusieron 16 guardias. Generalmente la distribución de los guardias, para aquellos que han ido al cuartel, es que hay rondas, ¿no? Hay cambio de guardia. Entonces lo mismo tenían los romanos. 4 guardias cuidaban con lanzas y escudos el objeto, en este caso la tumba de Jesús.
Otros 4 guardias cubrían los otros frentes y 4 guardias descansaban para hacer relevo. Cada 4, 8 horas hacían relevos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ahora sí vámonos a la Biblia. Mire la primera mentira. Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Al tercer día, los guardias van desesperados donde el sumo sacerdote. Le dice, mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron anoche y los robaron, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy en día. Escuchen bien, la primera mentira sobre la resurrección está en la Biblia. ¿Quién mintió? Los religiosos en ese momento. Vinieron los soldados, dijeron, nos mandaron a cuidar la tumba, sí, tenemos un problema, el cuerpo no está. ¿Cómo que el cuerpo no está? No está el cuerpo, la piedra está removida. Entonces los ancianos, miren, los religiosos de ese tiempo agarraron dinero y les dijeron, bueno, ustedes van a decir lo siguiente, ustedes van a decir que han venido sus discípulos y que se robaron el cuerpo. Ahora, seamos lógicos, hay muchas cosas que analizar aquí. Les he explicado que los guardias romanos estaban entrenados para pelear. Lo que están diciendo es que 11 hombres, porque uno ya se había ido, se había ahorcado, Judas, ¿recuerdan? 11 hombres, que muchos de ellos eran pescadores analfabetos, miedosos, porque cuando arrestaron a Jesús todo el mundo huyó por todas partes. Uno por ahí que cortó una oreja, sabemos la historia y todo eso, pero huyeron despavoridos, no querían ser arrestados con Jesús. Esos agarraron valor, se dieron a puñetazos con los guardias romanos que eran entrenados, les ganaron, movieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Ahora, esto era una tontería, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo interesante? Los religiosos de ese momento les dieron dinero a los guardias y les dijeron, ustedes van a decir que vinieron los discípulos y cuando ustedes estaban dormidos. Esto es una vergüenza para el Imperio Romano, que la guardia se durmió y que mientras ustedes estaban dormidos, entonces, para no decir que les ganaron en pelea, ¿no? Cuando ustedes estaban dormidos, los discípulos movieron la piedra sin hacer ruido, imagínense, movieron esa piedra y se robaron el cuerpo. Pero los soldados dicen, pero nuestro comandante, nuestro jefe nos va a ejecutar, ¿cómo podemos dormir? No, si alguien les llama la atención, nosotros los vamos a poner a salvo. Mire cuánto poder había de la religión mezclada con política en ese momento. Por eso, hacer un estudio de Caifás en este contexto es un estudio largo, hermano. Sería muy interesante un día poder hacer un estudio solamente de esta mezcla de religión con política que había para el tiempo de Jesús. Pero qué interesante, ¿no? La primera mentira, se robaron el cuerpo. Esa piedra, hermanos, no podía ser movida así por 11 enquelenques. No. Marcos capítulo 16, versículo 3. Marcos 16, 3. Las mujeres que estaban yendo, ¿a qué iban a la tumba? Iban a la tumba para cambiarle las telas, para ponerle perfume y que el hedor a putrefacción no se expandiera. Pero ¿qué dicen las mujeres? Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, las mujeres sabían que ellas no podían mover esa piedra. La piedra pesaba 2 toneladas. Imagínense, avancemos un poco más. Otra teoría. Dentro de esta misma teoría, se robaron el cuerpo. Otra teoría contra la resurrección la sostiene este hombre llamado Kirsof Lake. Sostiene este hombre en la historia, él escribió, él dice, no es que Jesús resucitó, dice este hombre, sino que las mujeres se equivocaron de tumba. Eso es lo que dicen algunos. Las mujeres se equivocaron de tumba, fueron a otra tumba. Ahora, miren, para que las mujeres, es que este hombre dice, es que era muy de madrugada, entonces las mujeres estaban yendo a la tumba de Jesús, pero se equivocaron porque estaba medio oscuro, porque iban de madrugada las mujeres,
Y se equivocaron de tumba y fueron a una tumba vacía. Y por eso los cristianos piensan que Jesús resucitó. Ahora, vamos a buscar algunos pasajes. Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 59 en adelante. Mateo 27, 59 hasta el 66. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rondar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. A ver, explicamos. ¿Conocían o no conocían las mujeres dónde estaba Jesús? Conocían, porque lo habían visto cuando pusieron la piedra, ellas estaban presentes. Hasta el 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, miren lo que dicen los religiosos, que dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primer. Miren, dice: sea peor nuestra equivocación, pero ya nos equivocamos. Ellos reconocen que se equivocaron, pero la podemos embarrar peor, dicen. O sea, la cosa es evitar que Él resucite. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, lo que explicó hace un momento. ¿Las mujeres sabían dónde estaba la tumba? Sí, otro versículo. Mateo 28, del 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. O sea, ellas estaban yendo directo a la tumba. Juan capítulo 19. A ver, vamos a ver esta referencia más. Juan 19, del 38 al 41. Juan 19, del 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, en especias aromáticas, según esa costumbre de sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea, sabían la ubicación del sepulcro, estaba cerca de donde lo habían crucificado. Algo interesante que sabemos de este sepulcro es que no había sido utilizado por otro antes. Entonces, no hay pues posibilidad de que te equivoques. Es un sepulcro nuevo, está cerca de donde lo habían crucificado. Ellas vieron cuando sellaron la piedra. Esta teoría de Kills Lake no tiene sentido, que las mujeres se equivocaron de tumba. Bien, vamos con otra teoría en contra de la resurrección. Venturini sostiene que Jesús no estaba muerto. Mire, este hombre dice, sino que se desmayó. Este hombre dice, le dio un soponcio, un desmayo. Estaba muy cansado y perdió mucha sangre. Todo el mundo pensó que estaba muerto, según esta teoría. Pero más tarde recuperó el conocimiento y sus discípulos pensaron que había resucitado. O sea, se imagina, hay gente que está diciendo, Jesús no estaba muerto, solo se desmayó. Y después, ya un poquito mejor, ya resucitó. Bueno, por lo menos piensan que resucitó. Ahora, en Marcos capítulo 15, versículo 22, ¿qué leemos? Marcos capítulo 15, versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Cuando le llevaron ahí, después de lo que he explicado en el anterior estudio, él estaba muy, muy lastimado. Después del estudio de la crucifixión que hicimos en la anterior sesión, imaginar que un hombre había sobrevivido a tal experiencia y que salió de ella para aparecer a 500 personas, no es lógico, hermanos. Porque por si acaso, cuando Jesús resucitó, no es que sus discípulos nomás lo vieron. No, aquí hay algo interesante. Si nuestro texto base es 1 Corintios 15, versículos 3 y 4,
Revise por lo menos el versículo 5 y 6, dice, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, imagínense esto. Cuando Jesús resucitó, si esto fuera una mentira, se hubiera aparecido a sus discípulos y sus discípulos hubieran empezado a divulgar que su maestro resucitó. Pero para que no haya esto, Jesús apareció a más de 500 personas. Más de 500 personas. Qué interesante, ¿no? O sea que el cristianismo no es algo que 11 locos se inventaron. Sería una locura pensar que un hombre, después del tormento que sufrió hasta la cruz, al tercer día esté como si nada, y que ya, que estoy bien y que empiezo a predicar. No, no, no. Las heridas fueron muy profundas. La resurrección es la única explicación aceptable para la resurrección. Perdón, la tumba vacía es la única explicación aceptable. Hubieron muchos testigos de que Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús apareció por lo menos 10 veces a los que le conocían y a más de 500 personas, como hemos revisado, a la misma vez. Estas apariciones no fueron alucinaciones, porque había una secta, por si acaso, para el tiempo de Jesús, se divulgó una secta que empezó a decir, no, Jesús no resucitó. Lo que pasa es que vieron como un fantasma, como una imagen de Jesús. Era como una alucinación. Y aunque no crean, esta secta, hasta el año 60 después de Cristo, tenía mucha profundidad. Si usted revisa la primera carta de Juan, primera de Juan, y yo le animo a que usted lea, Juan escribe una carta, ya muy viejito. ¿Sabe por qué escribe esta carta, Juan? Estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan, porque está contrarrestando una secta que había empezado a decir que Jesús no resucitó, que lo que parecía era una imagen como de un fantasma resucitado. Y entonces la gente estaba diciendo, sí, pues no volvió, pero parecía. Entonces Juan explica en estas cartas y empieza justamente en una de sus cartas diciendo, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, era real. Él volvió, en cuerpo físico volvió. Mire, en Lucas capítulo 24, a ver, vamos a revisar algunas referencias de estas apariciones. Una de las que más me agrada justamente es en Lucas 24, del 36 al 39. Dos discípulos estaban, después de todas estas cosas que Jesús murió y resucitó, estaban camino a Emaús, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa. Quiero que recalquemos esto. Cuando Jesús se aparece a estos discípulos camino a Emaús, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Acuérdense de esa frase, paz a vosotros, ya, porque Jesús cuando resucita utiliza esta frase y ahorita más adelante voy a explicar por qué. Jesús dice paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Versículo 38. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró. Esto es después de lo del camino de Emaús, perdón. Entonces Jesús les apareció a dos discípulos y les dijo, toquen, ¿acaso los fantasmas tienen hueso, tienen carne? O sea, no es posible que haya sido un espíritu. Jesús les dijo, toquen, soy carne y hueso, no soy un fantasma. No soy un fantasma. En Juan capítulo 20, versículo 26, Jesús había sido crucificado. ¿Qué pasó con los discípulos? Los romanos empezaban a perseguir, ¿no? Entonces ellos se ocultaron. Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. Bueno, vamos a leer desde el versículo 19. Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, eso es importante para entender por qué los cristianos nos reunimos los domingos, ¿no? El primer día de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Mire otra vez esta frase, Jesús resucita y les dice, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Mire, vamos al versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. 4 veces ya lo leemos, ¿no? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. Ahora, ¿qué es interesante de Tomás? Los discípulos le dijeron a Tomás, oye Tomás, porque la primera vez que se apareció Tomás no estaba. Jesús resucitó. Tomás, ¿qué dijo? No, ¿cómo? No, en serio Tomás resucitó. Y Tomás, ¿qué dice? Si yo no meto mi dedo en los huecos que le hicieron con los clavos, si no lo veo, yo no voy a creer. De ahí viene esa famosa frase, ¿no? De Santo Tomás, ver para creer. De ahí viene. Entonces aparece Jesús, los discípulos estaban ahí, les dice, pasa a vosotros, ahí está Tomás, ahora está Tomás. Y en el versículo 26, el versículo 27, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, Tomás, ¿crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Jesús se apareció? Sí, en carne y hueso, hermanos, se apareció. La resurrección es un hecho tangible, histórico, bíblico. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? Porque la resurrección, hermanos, es la única explicación razonable para el comienzo del cristianismo. ¿A qué me voy? Si Jesús hubiera muerto en la cruz, ¿qué hubiera pasado con el tiempo? La gente hubiera dicho, pucha, había un hombre muy bueno, hizo muchos milagros, pero murió. Fue un mártir. Hasta una estatua lo hubieran hecho. Pero algo sucedió. Cuando Jesús resucitó, la iglesia cristiana nació en la misma ciudad en la que Jesús fue públicamente ejecutado y sepultado. La creencia en un Jesús resucitado tuvo que haber sido auténtica para haberse enraizado en Jerusalén y crecido hasta abarcar el mundo entero. La iglesia cristiana es ahora la institución más grande que existe y ha existido en la historia de la humanidad. Claramente esto no hubiese sido posible si la resurrección fuese solamente un cuento. Si Jesús no hubiera resucitado, en pocas palabras, no habría cristianismo, hermanos. No habría. Porque los discípulos, según lo hemos revisado en Juan capítulo 20, ¿qué estaban? Estaban escondidos, con mucho miedo. Con mucho miedo, ahí se hubiera acabado. Se les olvidó lo que Jesús les dijo, voy a resucitar, se les olvidó. Tenían miedo. Si Jesús no hubiera resucitado, ellos no hubieran agarrado valor. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Ahora, como el Padre me envió, ahora los envío. No hubiera sido posible evangelismo, ni iglesia, ni cristianismo si Jesús no hubiera resucitado. ¿Por qué creen que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación? No tendríamos sentido de ser los cristianos si Jesús no hubiera resucitado. La resurrección, hermanos, es la única explicación lógica para la transformación de los discípulos. Los discípulos fueron transformados. Ahora, esta transformación no es porque alguien los tocó y los ungió, no. Esta transformación, mire, yo voy a hacerle referencia a esta transformación en Juan capítulo 20. Volvamos un momentito otra vez. Ahora, quiero que usted se dé cuenta del cambio que hay en los discípulos. Usted se va a dar cuenta en este pasaje. Dice, Juan 20:19. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, los discípulos, ¿cómo era su estado en ese momento? Miedo. Tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? De que los agarren y que los torturen y que los maten como a su líder. Porque hasta ese momento había cristianismo, no había cristianismo, hermanos. Hasta ese momento la gente no los conocía como cristianos.
Por primera vez se nos llama cristianos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Por primera vez en Antioquía les llaman a este grupo cristianos. Hasta ese momento, ¿cómo era conocido el cristianismo? Era conocido como una secta, por si acaso. La secta, el camino. Los del camino les decían. Porque Jesús decía, yo soy el camino. Entonces, ellos, ¿cómo reconocían a los que seguían a Jesús? Los del camino les decían. Entonces, no eran cristianos todavía. No había cristianismo todavía. Y estos discípulos, fíjese, discípulos tenían miedo. Sigamos avanzando. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron. ¿Ven este cambio? De miedo a regocijo. Ese cambio que hubo en los discípulos no hubiera sido posible si Jesús no hubiera resucitado, hermanos. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado con los discípulos? Tristes, de miedo y escondidos. Callarse, porque nuestro líder murió. ¿Se olvidaron de que Él dijo que iba a resucitar? Ahora, qué interesante. Jesús aparece, les dice, paz a vosotros, y se alegraron, cambiaron de miedosos a alegres. Y entonces, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Se da cuenta? O sea, que los discípulos no habían sido enviados porque tenían miedo, pero cuando Jesús resucitó, eso cambió. Y como Jesús resucitó, les dijo, ahora ya me han visto, ahora ya saben que todo esto es verdad, ahora vayan, ahora sí, vayan y les dicen a todo el mundo lo que ha pasado. A tal grado es esto, hermanos, que estos discípulos cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Le doy un ejemplo. En Hechos capítulo 4, versículo 20. No voy a dar el contexto, pero me encanta mucho este pasaje, porque hay dos discípulos, Pedro y Juan. Si usted conociera los relatos, y si usted estudiara un poquito más la Biblia, de cómo se llevaban Pedro y Juan, usted diría, ¿cómo es posible que estos dos estén juntos predicando? Porque Pedro y Juan no eran de la misma edad, no tenían las mismas características, sus cualidades, sus características de ellos, sus caracteres eran muy diferentes. Pero lo interesante que en las cosas del Señor, a veces con el que no te cae, con él va hasta el cielo ministerio. La cosa es que Pedro y Juan están predicando. Los agarran a Pedro y Juan, los azotan, porque ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. ¿Qué les dicen? Prohibido predicar en el nombre de Jesús. En Hechos 4:20, ¿qué responden ellos? Miren, dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora pregunta, ¿qué es lo que ellos habían visto? A Jesús resucitado, hermanos. Ellos dicen, no podemos. Ahora ya no tienen miedo, ¿se dan cuenta? Los azotaron, después de azotar, les vamos a volver a azotar. No podemos. Azótenos lo que quieran. No podemos dejar de anunciar esto. Cristo resucitó. Ese cambio en los discípulos no es lógico. Dice, ellos abandonaron y negaron a Jesús antes de su juicio público. Después de su muerte ellos estaban desalentados, temerosos. Aún después de su resurrección y su experiencia en Pentecostés, estos mismos desalentados hombres y mujeres fueron transformados por el sobrenatural poder de Cristo resucitado. En su nombre ellos pusieron de cabeza al mundo. Muchos perdieron la vida por su fe. Otros fueron terriblemente perseguidos. Su valiente comportamiento no tiene sentido aparte de su convicción de que Jesucristo fue verdaderamente resucitado entre los muertos. Este es un hecho digno por el cual estos hombres y mujeres dieron su vida. ¿Qué quiero explicar, hermanos? Nadie muere por una mentira. Nadie. Nadie muere por una mentira. Pero la resurrección de Jesús es tan importante para el cristianismo que los hombres y mujeres que vieron a Cristo resucitado estaban dispuestos a morir por esa verdad. ¿Tenemos beneficios de esa resurrección para nosotros? Sí. No hubiera justificación, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado. Acompáñenme a Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Escuche lo que dice la palabra en Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Dice,
para nuestra justificación. O sea que no podríamos ser justificados si Jesucristo no hubiera resucitado. No tendríamos abogado delante del Padre. No habría quien diga, Él no me conocía. Miren, le doy un ejemplo. Aquí está Pedro delante de Dios. Pedro cometió muchos pecados, muchos errores en su vida. Pero si Jesús no hubiera resucitado, ¿quién va a abogar por mí? Nadie. Nadie puede justificarme. En un término legal, una persona cuando va a un juicio y es acusado de algo, su abogado lo justifica. No, mi cliente no estaba en condiciones, no estaba en ese lugar. En nuestro caso, hermanos, cuando nosotros pecamos, no tendríamos justificación de no ser por Cristo que resucitó. Según este versículo, la resurrección nos da a nosotros justificación. Somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? Esa justificación no sería posible si Él no hubiera resucitado. Mire, por causa de nuestros pecados la humanidad está separada de Dios, es incapaz de tener relación con Él. Romanos 6:28 dice que somos incapaces de eso. Isaías 59:2, las escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, en Efesios 2:3. No podíamos, necesitamos que alguien nos justifique. Jesucristo resucitó para justificarnos. Segundo beneficio, la resurrección de Cristo Jesús muestra que Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo justo. Cualquier persona que peca debe morir, porque eso está establecido. Pero en el caso de Jesucristo, como hemos explicado en el anterior estudio, Él pagó por nuestros pecados. Él murió en mi lugar. Ahora, cuando Jesús resucitó, ¿qué venció? La muerte, hermanos. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La separación ya no es eterna. Ya no es. Ahora explico. El incrédulo muere 2 veces. El creyente muere solo una vez. ¿Cómo es posible esto? Cuando el creyente muere, muere físicamente, ¿verdad? Pero va a ir con su Señor. Eso está garantizado. La salvación, hermanos, no se pierde. En Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces la salvación está garantizada. Si yo tengo a Cristo Jesús, me iré con Él. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? El incrédulo muere físicamente, pero luego viene una segunda muerte, la muerte eterna. De esa muerte, hermanos, nosotros ya no tenemos que preocuparnos, porque Jesús, cuando resucitó, venció a la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, escuche lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro beneficio de la resurrección de Cristo Jesús le da veracidad a nuestra fe. 1 Corintios 15, hemos leído ya, versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, no hay resurrección de los muertos. No podría. Pero Él venció a la muerte. Otro beneficio de la resurrección de Cristo Jesús es que nos da seguridad de la esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Que gracias a que Jesucristo resucitó, yo tengo una esperanza. Una esperanza. Jesús ya había explicado esto.
En la muerte de Lázaro, en Juan 11, 25 y 26, cuando usted va a un funeral, generalmente leen este versículo que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Que cuando nosotros muramos, hermanos, gracias a que Cristo resucitó, se va a cumplir una promesa que Él hizo. ¿Por qué creen que Caifás estaba tan preocupado? Porque si Jesús resucitaba, todo lo que Él había dicho era verdad. ¿Y qué es lo que Él había dicho? Váyase un momentito a Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera ido a preparar lugar para nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Ha ido a preparar un lugar para nosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ¿sabe qué maravilloso? Es que Jesús resucitó, y que gracias a que Jesús resucitó, yo estoy seguro de que tengo una morada en los cielos. Por eso, los hombres y mujeres que fueron testigos de la resurrección de Cristo predicaron este evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, esto es un hecho histórico bíblico registrado, y que resucitó al tercer día. ¿Sabe que hoy en día los cristianos somos tan diferentes? Tenemos miedo de evangelizar, tenemos miedo de predicar. Ahí Pablo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tenemos por qué avergonzarnos, hermanos, porque mi Señor, mi Cristo, ya no está crucificado, está vivo. Y Él me ha prometido, porque yo lo creo en su palabra, Él me ha prometido que va a volver. Y que todo lo que yo estoy pasando en este mundo, que puede ser soledad, tristeza, frustración, todo se acabará un día. Y estaré con Él, adorándole, cantándole. Por eso murieron estos hombres y mujeres. No porque había muerto en la cruz, sino porque resucitó. Y estaban tan seguros de esto, que mire Hebreos capítulo 11, con esto termino. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Antes de leer Hebreos 11:35 en adelante, quiero explicar el contexto. Los cristianos ya no estaban escondidos, empezaron a predicar, los agarraban los romanos. ¿Sabe qué? Las torturas más grandes para los cristianos eran la mofa. El César se creía Dios. Los hacían poner a los cristianos en una fila acá. El soldado agarraba ceniza. Había un recipiente ahí, una ceniza ahí. Y le preguntaban al cristiano: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Entonces el cristiano tenía dos opciones. Para salvar su vida, él tenía que decir: César es Dios, porque el César romano se creía Dios. Entonces, si él decía César es Dios, la ceniza al recipiente, salvaste tu vida por el momento. Pero si el cristiano decía Jesús es mi Señor, Él es mi Señor, el soldado botaba la ceniza a tierra. La historia del cristianismo, hermanos, es muy dura. Calentaban la punta de la lanza. La punta de la lanza la calentaban y con eso les arrancaban los ojos para que no puedan ver a los cristianos. Las fiestas romanas era un derroche de trago, de bebidas alcohólicas, de sexo desenfrenando. A la vista de todos tenían relaciones sexuales, y para que los romanos estuvieran amplestecía al César, el César les daba como diversión cristianos, los botaba a la arena y soltaban. Y miren, los cristianos ahí sin poder ver, los botaban ahí para mofarse, como ciegos trataban de ver dónde iban. Soltaban a los leones, no importaba si había niños, si había adolescentes, jóvenes, no importaba.
Soltaban a los leones y se los comían vivos delante de ellos. Dice la historia que muchos de los cristianos que estaban en las catacumbas esperando que los lleven al circo romano, cantaban. Que cuando los sacaban al circo, a la arena, se abrazaban. ¿Por qué esta gente era capaz de morir de esa manera? Solo hay una explicación, hermanos: la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, mire lo que dice Hebreos 11:35. Hebreos 11:35, acerca de estos hombres y mujeres. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, o sea que ni sus cuerpos de sus familiares se encontraron. ¿Qué más? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Mi Señor no está muerto, Él resucitó. Y si Él resucitó, Él va a volver por mí. Eso es lo que creemos, hermanos. Si no creemos esto, entonces nuestra fe no tiene sentido. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti, viendo en tu palabra, Señor, la maravillosa evidencia de no solo tu muerte y el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, sino también del hecho más extraordinario para el cristianismo, que le da sentido, Señor, a nuestra fe, que es la resurrección. Gracias, porque ese hecho, Señor, marca nuestra creencia. Ahora tenemos la seguridad de la justificación, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de que un día tú vas a volver, porque has ido y estás preparando un lugar para nosotros. Gracias, Señor, por mi Dios no está muerto, Él resucitó para darme no solamente paz, la paz que el mundo muchas veces me quiere dar, esa paz pasajera que está en el dinero, que está en la fama, que está en mis estudios. No, la paz que tú me ofreces, Señor, es diferente. Desde que tú resucitaste, la paz que me ofreces es la paz para con Dios, esa paz eterna. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo de estudio con mis hermanos, que sea para nuestra edificación, para tener la conciencia de que tenemos un Dios vivo, un Señor a quien adoramos, que no está clavado en una cruz ya, sino que ha resucitado y que un día volverá por nosotros. Así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén.